¿Te imaginas poder convertir tu iPhone en una computadora así como lo puedes hacer con los equipos Galaxy con el modo DeX? En este video te estaré contando sobre una nueva aplicación que te permite hacer eso mismo. Así que comencemos. La aplicación de la cual estaremos hablando hoy se llama Infinity X2P y esta aplicación es una versión de lo que vimos anteriormente de este desarrollador para las iPad, que entonces le permitía utilizar el sistema de Stage Manager para poder tener múltiples ventanas en una tableta que no tiene sistema de Stage Manager. Para poder convertir tu teléfono en una computadora portátil hay que hacer algunos pasos que obviamente no es tan fácil como lo puedes encontrar en los equipos Galaxy, pero lo bueno de esta aplicación es que te guía durante todo el proceso para que entonces vayas a ir a la sección de accesibilidad para poder encender esta parte del toque asistivo, para que entonces puedas utilizar un sistema de mouse para que puedas conectar un ratón o un teclado que tenga ya un trackpad para que entonces puedas utilizar este modo. Esta aplicación por el momento no está en español toda la información que tienes para poder configurarlo, pero para poder activar todo esto tienes que ir aquí a la parte de configuración y bajar hasta la parte de accesibilidad e ir a la parte de tocar y encender entonces el modo de asistivo para que puedas utilizar esta bolita y entonces te permita conectar un ratón directamente a tu teléfono. Para poder hacer eso vamos a ir aquí a la parte de dispositivos y aquí vas a poder encontrar la opción para poder conectar cualquier mouse Bluetooth directamente a tu teléfono, aunque también puedes utilizar un adaptador con estos módulos de Bluetooth para que puedas conectar un ratón a tu teléfono sin ningún problema. En mi caso estoy utilizando un teclado que ya viene con un mouse y un trackpad integrado, pero realmente puedes utilizar cualquiera. Lo importante es que puedas conectarlo a través de Bluetooth a tu teléfono utilizando la configuración de Bluetooth para poder conectar audífonos y otros equipos. El sistema de configuración también te pide que actives esta parte de mostrar menú siempre y que apagues esa función, y también la parte de realizar gestos táctiles también apaga esa opción, y entonces aquí en la parte de sensibilidad del seguimiento llévalo completamente a la extrema izquierda para poder configurar esta aplicación. Y lo último que necesitas hacer sería ir aquí a la parte del centro de control para encender la rotación de pantalla para que no esté bloqueado, y una vez entonces estés listo en tu iPhone 15 o en tu iPhone 15 Pro utilizando el puerto USB tipo C o un adaptador que te permita entonces tener salida a HDMI, conectarías tu teléfono a tu monitor y lo colocarías en modo horizontal para que se vea la pantalla muy bien en ese monitor. Una vez tengas esta configuración lista y entonces ya puedas ver aquí el mouse conectado al teléfono, vamos a decirle que sí, que queremos ya que todo esto funcione y que puedo entonces conectar el teclado como les mencioné anteriormente. Ya que estaremos todo listo, el teléfono vuelve a preguntar que si estamos todo bien, que si está funcionando, que si está conectado a un monitor externo. Una vez esté todo eso listo, podemos darle aquí y comenzar entonces a utilizar esta aplicación para que entonces pueda mostrar lo que vemos en la pantalla del iPhone, este nuevo sistema de interacción con múltiples ventanas directamente en tu monitor externo. Cabe la pena mencionar que para poder utilizar esta aplicación con un monitor externo tienes que pagar por lo menos mensualmente $1. Hay una opción de $10 mensuales y entonces una opción de por vida pagando solamente $15. Bueno, ya estamos aquí un poco fuera del estudio y en nuestro escritorio donde trabajamos todos nuestros videos, y como puedes ver es un estudio display y estaré conectando entonces mi iPhone 15 Pro directamente a este monitor para que entonces podamos comenzar a utilizar esta aplicación y puedas ver cómo es que exactamente funciona. Aquí también estaré conectando en la parte trasera el adaptador que tiene acceso para mi teclado y mi mouse. Aquí tengo entonces mi escritorio para que entonces podamos comenzar a utilizar este nuevo sistema para proyectar la pantalla de tu teléfono en un monitor y puedas tener una experiencia como una computadora tradicional. Bueno, ya estamos aquí conectados y como puedes ver ocupa todo el espacio de la pantalla de mi monitor, no se ve en la misma proporción de como se ve la pantalla de un iPhone, así que eso es algo bien interesante de este nuevo sistema y del uso ahora que Apple le ha dado a los iPhone 15 y iPhone 15 Pro con el puerto USB tipo C. Obviamente, como esto no es Stage Manager ni una experiencia de iPad, lo único que pueden hacer estos desarrolladores es proveer experiencias bastante enfocadas en aplicaciones web, y entonces aquí tenemos el navegador para poder obviamente pues buscar cualquier página de internet, pero lo bueno de este sistema es que ya tiene varias aplicaciones web
preinstaladas, como podríamos decirlo. Tenemos aquí acceso a los Google Docs, a la plataforma de documentos de Google para la nube, ¿verdad? Como puedes utilizarlo en tu computadora o en tu teléfono. También tienes acceso a Sheets, que sería entonces el acceso al equivalente de Excel. También tenemos Slides para que puedas crear presentaciones, y también tienes aquí una parte de archivos para que puedas descargar cualquier documento, cualquier archivo y poder verlo directamente aquí. Como puedes ver, puedo entrar, iniciar sesión con mi cuenta de Google Docs para entonces comenzar a escribir aquí y trabajar directamente en este sistema. Pero lo más sorprendente que me gusta de este sistema que crearon aquí es que podemos darle aquí al botoncito de configuración para entonces poder activar el sistema de si queremos ver una página web, ya sea en modo móvil o en modo de escritorio. Y entonces también podemos aquí apretar el modo para expandir la pantalla para poder utilizarlo en pantalla completa. Pero algo bien poderoso que tiene este sistema es que entonces puedes establecer diferentes espacios. Vamos a decir que quiero esto en el medio, en la parte izquierda, pero un tercio, o también puedo entonces ir aquí y cambiarlo para que sea a mitad, para poder utilizar todo el espacio de la pantalla, y entonces abrir en la pantalla derecha o izquierda otro espacio para poder tener mejor uso de esta pantalla mucho más grande. Lo excelente de este servicio es que también puedes descargar documentos y poder verlos aquí y trabajarlos, por ejemplo, con un documento para que puedas escribir y entonces revisar este documento PDF que tienes aquí para poder entonces trabajar con múltiples ventanas. Mucho más cómodo que trabajar en la pequeña pantalla de tu iPhone 15 o iPhone 15 Pro. Obviamente, como mencioné, no vas a poder entonces tener acceso a las aplicaciones que tienes en tu iPhone, pero por ejemplo, si vas aquí al navegador y digamos que por ejemplo quieres ir directamente a una página, por ejemplo vamos a decir por ejemplo que quieres ir a la parte de Instagram para poder ir y disfrutar, ¿verdad?, de todas las fotos que las personas comparten ahí. Aquí estoy escribiendo la página, y algo que puedes hacer aquí sería entonces apretar el botón de menú para entonces poder convertir este sistema de esta aplicación web para entonces que la tengas descargada como si fuese una aplicación tradicional. Vamos a escribir aquí Instagram para poder tener acceso a ella constantemente, incluso también en nuestro sistema de aplicaciones que ya tenemos descargadas e instaladas aquí como aplicaciones web. Aquí ya lo tengo, por eso me tiró el error anteriormente, pero tengo aquí acceso a Instagram, que lo pude convertir como una página web para poder tener acceso como si fuese una aplicación. Otro aspecto poderosísimo de este sistema es que puedes crear múltiples escritorios para que te puedas organizar mucho mejor. Aquí yo tengo un segundo escritorio con prácticamente ninguna aplicación. Digamos por ejemplo que este escritorio sería el escritorio de entretenimiento. Vamos aquí a abrir una nueva página web y vamos a ir a la parte de YouTube. Algo bien importante sobre YouTube es que tienes que utilizar el sistema de YouTube móvil, porque este sistema no permite que puedas utilizar la página tradicional para poder disfrutar de videos. Pero una vez entonces vayamos a la aplicación de YouTube en la web, vamos a ir directamente aquí al botoncito de tres puntos para entonces ir aquí a la parte de cambiarlo al modo de móvil para tener acceso a esta aplicación móvil de YouTube. Le doy aquí a este video y en unos segundos voy a poder comenzar a verlo utilizando este sistema que me permite entonces, ¿verdad?, poder ver todas estas ventanas y un sistema de multitarea con mi iPhone. Para mí lo más sorprendente y lo que tiene más potencial esta aplicación es el sistema de organización de ventanas, que en mi opinión supera hasta lo que ofrece Apple en sus computadoras, ya que con tan solo apretar un simple botón tienes ya acceso a poder organizar mucho mejor las ventanas que tienes abiertas en este sistema. Vamos a decir que lo queremos en la esquina superior derecha, y este documento de PDF vamos a decir que lo queremos en un cuarto, pero entonces en la esquina inferior derecha, y de esa manera puedo organizarme mucho mejor para poder trabajar en un documento a la parte izquierda, tener otro navegador con otro tipo de información, y entonces en la parte inferior derecha tener un documento que puedo estar revisando para seguir trabajando. En fin, ¿qué me pareció esta experiencia que ofrece esta aplicación? En realidad sería como una experiencia más bien como una Chromebook, ya que te permite trabajar solamente utilizando aplicaciones web. Esto pudiera ser una alternativa para las personas que quizás no pueden comprar una computadora además de su iPhone 15 o iPhone 15 Pro. Pues si tienes un monitor externo, un mouse y un teclado, pues pudieras tener una experiencia más cercana a una computadora comprando solamente un equipo. Ahora bien, otra alternativa sería comprar un tipo como estas computadoras portátiles que te permiten transformar tu equipo Galaxy en una computadora portátil utilizando el sistema DeX. Pues entonces, de la misma manera que puedes hacerlo con tu teléfono
teléfono Galaxy, pues vas a poder transformar esta laptop en una computadora portátil utilizando tu iPhone. Por el momento esta aplicación sin duda alguna promete un futuro bien interesante. Ya veremos si Apple se copia y hace una alternativa similar a esto para que puedas tener una experiencia mucho más natural con acceso a tus aplicaciones, que puedas tener un sistema de ventanas similar a lo que permite hacer la compañía con el iPad, pero por lo menos como una alternativa en lo que quizás Apple hace esto, pues esta aplicación puede ser una excelente alternativa para aquellas personas que no tienen una computadora, tienen su iPhone 15 o su iPhone 15 Pro, pues van a poder sacarle el máximo a su teléfono. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta aplicación? ¿Es algo que te llama la atención? ¿Es algo que te interesa? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.